Buenas tardes, congresistas. Nos encontramos ante la segunda plenaria del 30 Forum. Soy José Antonio González, vicepresidente del Col·legi, y para mí hoy es un honor contar con Xavier Ferràs, con el que vamos a hacer esta plenaria, la tecnología post-COVID. Tradicionalmente, la sesión del jueves, después de comer, es importante y dura porque venimos de comer todos juntos. Este año, por el Congreso como es virtual, no hemos podido disfrutar de compartir juntos, pero seguramente en la próxima edición lo podremos hacer y es de esperar. Bueno, ¿qué decir de Xavier Ferràs? Para mí es un honor y un placer poder presentarle. Xavier ha estado en la casa y en el Fórum en varias ocasiones en los años anteriores, siempre dejándonos pues grandes ideas y visiones, ¿no? Y creo que esta vez no va a ser menos. Xavier es profesor del Departamento de Dirección y Operaciones e Innovación y Data Science de SADE. Pertenece en varios consejos asesores, dada su experiencia, es ingeniero en telecomunicaciones, MBA de SADE también, y está en AMEC, Asociación de Empresas Exportadoras de Cataluña, en COTEC, Fundación de Conocimiento y Tecnología, en Conociam, Consultoría de Estrategia e Innovación. Ha sido decano de Facultad de Empresa y Comunicación de la Universidad de Vic en el periodo 2013-2018. Hasta el 2012 fue director del Centro de Innovación Empresarial de Acció, la agencia catalana de competitividad. Bueno, entre otras funciones, pues ha ayudado a asesorar al clúster biomédico de Biocat. Bueno, y también muy importante, previamente a toda esta labor de investigación y docencia, pues ha sido directivo del sector automóvil y profesor asociado. Yo, antes de darle paso, porque la sesión que tenemos es muy importante, qué tecnología y qué va a quedar para el futuro y de dónde venimos, animaros a todos a que visitéis su blog Innovación 6.0, donde recoge todo y muy ordenado las diferentes investigaciones que hace, tanto desde el plano más numérico y de dónde va el comportamiento humano y la innovación, como en la parte más de cómo nos comportamos, ¿no? Y cómo todo esto está cambiando. Entonces, es increíble. En Twitter tiene 12.800 seguidores a día de hoy y sus artículos cuentan con lecturas y recomendaciones de más de 50.000 cada uno que hace, por lo tanto, os recomiendo. Entonces, la sesión de hoy, tecnología y post-COVID, yo la uno a un Twitter suyo que me ha encantado y que tiene en su Twitter, que lo hizo el 26 de junio del 2019, perdón, hace un año justamente, prácticamente, ¿no? Hace un año Xavier decía, de cómo se nos escapa el futuro. 3 gráficos clave: innovación, salarios y reservas de la seguridad social. Activos y pasivos de una economía. Sin ciencia, tecnología e innovación no nos condenamos a la precariedad. Después de lo que hemos vivido de COVID, él nos va a explicar qué tecnología viene después y cómo puede ayudar a eso que decía, que es más vigente que nunca. O sea que, Xavi, muchas gracias por asistir y adelante. Pues muchísimas gracias por invitarme otra vez aquí. La verdad es que es un placer estar con todos ustedes otro año. Y además intentar contrastar visiones, ¿no? Imagino pues que los oyentes no están como yo intentando seguir pues cada día prácticamente que pasa en el mundo de la tecnología y de la innovación. Les aseguro que es apasionante. Y también, si quieren, les recomiendo pues iniciar un blog. Es increíble lo que puede hacer una persona sola con las redes sociales. Mi blog es algo así como mi I+D. Todo aquello que se me pasa por la cabeza, pues al final, si lo quiero escribir, tengo que entenderlo. Así que me esfuerzo a entenderlo y luego a escribirlo. Y es verdad, tiene un cierto impacto y un cierto éxito. Y en el fondo, pues lo que voy a presentar ahora es digamos, un compendio de ideas que durante estos meses de confinamiento pues, se me han pasado por la cabeza y he podido también pues, profundizar, investigar y relatar de una manera que puede ser más o menos coherente e interesante. Bueno, para empezar, yo creo que lo que nos ha pasado con el COVID es una especie de momento Sputnik. Hay momentos en la historia en los cuales se dan lo que los americanos llaman sorpresa estratégica, algo que es inesperado y que cambia la percepción de una civilización entera. Y para nosotros, pues seguramente para nuestra civilización, el COVID ha sido eso, un momento Sputnik. Para los que no lo recuerden, pues en 1958 la Unión Soviética lanzó un satélite geoestacionario, el primero de la historia, que orbitaba por encima del cielo de los Estados Unidos, con lo cual, pues evidentemente en Estados Unidos se pusieron muy nerviosos porque ellos creían que estaban liderando la carrera espacial. De hecho, Estados Unidos durante pues, prácticamente 80 años ha liderado el mundo en base a ciencia y tecnología. Y hay un documento fundacional que, si a alguien le interesa, pues les recomiendo, Science, The Endless Frontier, que es muy interesante porque lo que dice es un secretario de Estado norteamericano en 1945, que lo que dice es que la ciencia es un recurso infinito.
La ciencia, el conocimiento se puede ir aplicando a funciones de producción, a procesos, a productos, y eso no se nos va a acabar nunca. Estados Unidos estaba convencido de que eran los líderes, la Unión Soviética les puso el satélite encima de la cabeza y reaccionaron bien. Lo que hizo el presidente Eisenhower en ese momento fue crear dos grandes agencias de innovación, la NASA, de la cual saben que con ella llegamos a la Luna, y DARPA, otra agencia menos conocida, que es la agencia de proyectos disruptivos, de innovación. ¿De dónde sale, por ejemplo, Internet o el GPS? Así que el momento Sputnik nos ha influido positivamente en el largo plazo en nuestras vidas. La ciencia se va a situar en el centro. La ciencia, la tecnología, pues van a tener un peso específico superior a todos los niveles de lo que lo tenían hasta ahora, y así debería ser. Y especialmente en sociedades como la nuestra, pues que estamos menos acostumbrados, somos menos sensibles con este tipo de cosas, pues hay que tener en cuenta que de la ciencia va a depender no solo nuestra competitividad, nuestro bienestar, también nuestra salud y nuestra seguridad. No le hacíamos demasiado caso. Este es un documento de 2019, lo pueden ver aquí en rojo, The World at Risk, el mundo en riesgo, donde en la portada, septiembre de 2019, había algo parecido a un coronavirus, sospechosamente parecido a un coronavirus. Estaba prologado por una señora, Gro Harlem Brundtland, que había sido la presidenta de Noruega, y es una persona de gran prestigio científico, es doctora en medicina, y en ese documento, 4 meses antes de la erupción, ¿no?, del coronavirus, nos decían: hay la amenaza real de una pandemia letal que podría matar entre 50 y 80 millones de personas y hundir un 5% la economía mundial. No le hacíamos caso, pero la ciencia estaba alerta. Seguramente a partir de ahora tenemos que ser mucho más sensibles en todo tipo de acontecimientos e informaciones científicas y apretar el acelerador del desarrollo científico. El mundo de la biología estaba ya, en cierto modo, en efervescencia. Les voy a dar algunas pinceladas. Al final ustedes se podrán componer el cuadro entero. Pero, por ejemplo, este es de The Economist de hace exactamente un año, o poco más de un año. Esto es la primavera de 2019, Redesigning Life. The Economist, una revista de economía, nos decía que en biología se están acelerando los descubrimientos científicos, hasta el punto incluso de poder rediseñar nuevas formas de vida, en laboratorio, y no solo en laboratorio, en ordenador. Aquí podríamos hablar de teorías conspiranoides, de si realmente el COVID ha sido una cosa diseñada por una mano humana, perversa o no. Me aseguran que no. Yo con quien he hablado y tengo pues amistad con gente muy conocedora del campo, me dicen que no, que el COVID es realmente un virus natural. Pero es verdad que en biología pasan cosas muy significativas. El ADN o el genoma es el primer software de la naturaleza, es un software, es un código. Es un código formado por 4 aminoácidos, ADCT, los nombres no importan, pero si los ordenamos, ese software, esa secuencia de aminoácidos va a hacer que una célula se comporte de un modo u otro. Y esto ya se puede hacer en un software, digamos en un PC en casa, y ya hay la tecnología para sintetizar esas cadenas de ADN e inyectarlas en células. Es decir, se podría llegar a programar una célula para hacer algo determinado que hubiéramos pensado previamente. Y esto nos abre, pues, como dice The Economist, unos campos excepcionales a todos los niveles. Por ejemplo, aquí vemos ya desarrollos de células que podrían comerse el plástico del mar, programadas en laboratorio de una manera determinada, que su metabolismo digiera el plástico y lo convierta en azúcar. Como ven, es algo netamente positivo, tech for good. Decíamos que la tecnología evidentemente es una magnífica fuente de progreso, pero también podría ser evidentemente una fuente pues, de conflicto, de negatividad. ¿Qué pasaría cuando estos enzimas se acaben de comer el plástico del mar? ¿Se lo van a comer solo del mar? ¿Se van a comer todo el plástico? ¿Qué más se van a comer? Pues bien, The Economist nos habla no solo de eso, sino de posibilidad de tener materiales que hagan la fotosíntesis, por ejemplo, para limpiar el aire de una casa. Por ejemplo, producir a escala pues, seda de araña con las propiedades que tiene de resistencia, etcétera, etcétera. Bien, en los próximos años vamos a tener que estar muy alerta de qué pasa en el mundo de la biología y de la ciencia biológica. De hecho, están pasando cosas curiosas como que parte de la industria del software, dado que en el mundo de la biología se va a iniciar una dinámica parecida a la de la programación, pues están orientando hacia ahí. Y vemos como Bill Gates, que era una persona que también en el mundo del COVID tuvo su protagonismo, porque ya nos anunció hace unos años la posibilidad de una pandemia en un famoso vídeo que hay en los TED Talk de YouTube. Bill Gates está invirtiendo, Microsoft está invirtiendo en este nuevo campo, convergencia entre la biología y el software, pero no solo Bill Gates, los fundadores pues, de Sun Microsystems, de Yahoo, de PayPal, etcétera, etcétera, también están
entrando ahí, viendo una oportunidad en la convergencia entre dos mundos que hasta ahora habían sido totalmente dispersos. Tendremos que repensar la ciencia. Vamos a ver cosas que nos parecen o nos van a parecer increíbles en los próximos años. Y la ciencia, en definitiva, es un ejercicio de cooperación consciente a gran escala. Esta es una frase de Yuval Noah Harari, un pensador israelí, un pensador, filósofo, historiador israelí, que dice que la ciencia justo es lo que nos hace, especialmente lo que nos hace humanos, lo que nos diferencia del resto de especies animales. Dice, hay otras especies que pueden cooperar a gran escala, como por ejemplo las abejas o los insectos sociales, pero no lo pueden hacer de forma consciente, no pueden ponerse de acuerdo para derrocar la reina y proclamar una república, por ejemplo. Su forma de cooperar está grabada en su código genético y es inalterable. En cambio, por ejemplo, los simios pueden cooperar conscientemente, pero solo a pequeña escala. Por ejemplo, pueden cooperar para defenderse o para conseguir alimento, pero solo a pequeña escala y sin lo que serían conceptos abstractos que les puedan movilizar. Los simios nunca se pondrían de acuerdo para llegar a la Luna o para pagar impuestos para que alguien llegue a la Luna, ¿no? Yuval Noah Harari dice, somos los únicos que podemos cooperar conscientemente a gran escala, eso nos hace humanos y eso en los próximos años nos va a hacer especialmente fuertes. Estamos viendo ya ejercicios de cooperación consciente a gran escala, de desarrollo científico, que van a hacer que encontremos la vacuna del COVID. Yo estoy convencido de eso, de que va a ser más pronto de lo que creemos. Y ahora ya pues redes de supercomputadores en todo el mundo están movilizándose y trabajando conjuntamente, compartiendo conocimiento para conseguir pues simular geometrías moleculares que demuestren que tienen efectos, digamos, de prevención del COVID cuando son inyectadas en un ser humano. La simulación en un supercomputador te evita que lo hagas en laboratorio, con lo cual acorta significativamente los ciclos de desarrollo de las vacunas. Eso está pasando y todo el mundo está girándose, y especialmente durante estos 4 meses estábamos todos pensando cuándo encontraríamos la vacuna. Si alguien ha mantenido la autoridad, si alguien ha mantenido el respeto, digamos, del conjunto de las sociedades, ha sido precisamente la ciencia. Ha sido la única institución que se ha mantenido inalterablemente, digamos, respetada en estos 4 meses de caos y de, bueno, respuestas asimétricas que hemos visto. Pero estamos también a punto de cambiar la manera en que estamos haciendo la ciencia. Y aquí entra ya, digamos, en juego los diferentes países, el rol de los diferentes estados, las políticas, etc. China, que se está convirtiendo en superpotencia científica, no solo industrial y tecnológica, sino ya científica, por ejemplo, acaba de proclamó al principio de la crisis que iba a evaluar a sus investigadores en base fundamentalmente a su contribución práctica al desarrollo de la sociedad y de la economía. Esto no es como actuamos nosotros. Nosotros tenemos un paradigma de desarrollo científico en el cual pues, cualquier campo del conocimiento es igualmente valioso. Con lo cual, el sistema es bottom-up. Si hay un investigador pues, que es extremadamente bueno en un campo determinado, que está muy alejado del mercado, muy alejado de la sanidad, muy alejado del impacto socioeconómico, pues ese investigador, digamos que compite por recursos con el resto que podrían estar más orientados o más alineados a la solución de problemas concretos. China lo va a cambiar. China dice que lo va a cambiar y esto nos debería hacer pensar, especialmente a países que, bueno, en general, estamos limitados de recursos, ¿no? ¿Qué nos interesa más? Pues seguramente acumular masa crítica de conocimiento en ámbitos que nos afecten directamente como economías o como sociedades. Y es un discurso muy delicado, porque evidentemente todo campo de conocimiento es, yo diría, respetable, es necesario seguramente en el largo plazo, pero hay algunos que son especialmente relevantes en el corto plazo. Y esto, justamente, hizo explotar una crisis científica en Europa al principio de la crisis del COVID. Este señor que ven aquí es Mauro Ferrari, fue el presidente del European Research Council, que es el Consejo Europeo de Ciencia, que es la institución, digamos, científica pues, más prestigiosa y más importante de Europa. Dimitió al principio de la crisis, envió una carta al Financial Times, que ven aquí, diciendo que no se veía capaz de coordinar la ciencia europea. Venía a decir que la ciencia se desarrollaba bottom-up, con lo cual pues, todo el mundo competía por recursos para sus campos de interés y al final los que eran mejores pues, llegaban arriba, sin una ordenación top-down, es decir, sin una discriminación de campos que fueran realmente relevantes para nuestra sociedad, nuestra economía y nuestra sanidad en el corto plazo. Hubo un montón de críticas. Él decía que la ciencia europea era pues, como una especie de campo de reinos de taifas, ¿no? Donde organizarla y concentrar recursos era imposible.
Los detractores dijeron, este señor no nos entendía, este señor de hecho estaba pues más en Estados Unidos que en Europa. Bueno, en fin, hubo una crítica, pero si no è vero, è ben trovato. Yo me imagino su situación intentando concentrar recursos que ya estaban asignados a otros campos y la imposibilidad de moverlos, ¿no? Así que todo esto nos hará reflexionar en temas de desarrollo científico en los próximos años. Una cosa que ya estaba pasando y que se va a acelerar, de hecho muchas cosas que ya estaban pasando, el COVID las va a acelerar, es la competencia por el talento científico-técnico. Esto ya pasaba. De hecho, por primera vez en la historia se estaba dando un trasvase a gran escala entre centros de investigación de élite y empresas que estaban en la cumbre de la economía internacional, básicamente los Alphabet, Google, Apple, Amazon, etcétera, que estaban captando científicos de altísimo nivel, doctores en inteligencia artificial, por ejemplo, para sus empresas. Nunca antes había pasado, nunca la ciencia había estado tan conectada en algunos campos concretos con lo que serían las empresas que están en la cima de la economía mundial. Por tanto, vamos a ver una guerra de talento con sueldos y con salarios que se van a inflar, va a haber una inflación en talento escaso en algunos campos concretos de la ciencia y de la tecnología. Y esto también ha pasado durante la crisis del COVID, o antes. Y aquí también hay algunas piezas, digamos, de información que la historia y el tiempo nos harán entender. Quizá no son significativas o quizá sí. Este señor, Charles Lieber, era uno de los principales nanotecnólogos de la Universidad de Harvard en Estados Unidos, una referencia mundial en nanotecnología. Y fíjense, había sido contratado por la Universidad de Wuhan, Wuhan, China, el epicentro del coronavirus, para instalar ya un laboratorio con recursos casi ilimitados y con salarios de $50.000 por año para ayudar a China pues, a crear estas infraestructuras. No le explicó al FBI, o eso dice la historia, o eso dicen los medios, no le explicó qué hacía, con lo cual al final le detuvieron y ahora está pues, pendiente de ser juzgado. Forma parte de este cuadro que no acabamos de ver, en toda esta historia realmente qué ha pasado o qué está pasando con la emergencia del coronavirus. En todo caso, si hay competencia por talento, la competitividad internacional se va a basar ahora más todavía en tecnología. Nuevamente nosotros estamos ahí un poco, y digo nosotros, los países del sur de Europa y concretamente España, estamos un poco fuera de juego. Todavía estamos anclados en modelos, digamos, de la pasada economía industrial, en modelos de otras épocas. El mundo se está estirando, se está estirando muy rápidamente y se está estirando en el eje tecnológico. Aquí tienen una gráfica que enseño pues, habitualmente cada año cuando hago charlas de este tipo, que realmente yo la voy siguiendo pues, de forma permanente. Abajo ven inversión en I+D sobre PIB, en el eje vertical investigadores que tienen una economía. Y esa línea, digamos, diagonal, pues marca el nivel de prosperidad de los países. Cuanto más arriba estás, pues más te pareces a una first mover nation, a una nación líder. Y ahí ven a la derecha de todo, digamos que eso sería la zona de futuro, está Corea del Sur. Recuerden cómo Corea del Sur ha dado respuesta a la crisis del COVID. Ha sido los países ejemplares en los cuales todos nos hemos inspirado, ¿no? Y abajo, a la izquierda, pues los países emergentes. No se ve demasiado porque son bolitas pequeñitas, digamos, hacia la parte inferior izquierda está Italia y España. El tamaño de estas bolas es cuánto invierte una economía en I+D en valor absoluto. La bola más grande es la de Estados Unidos, en azul, hacia arriba, a la derecha. Estados Unidos todavía mantiene el liderazgo, pero fíjense China. China cada año es una bola más grande, cada año se aproxima más al liderazgo, está moviéndose muy rápidamente hacia arriba, a la derecha, y en 10 años será pues, una potencia que hará la mitad de la I+D mundial, estando más o menos en la situación donde está ahora Corea del Sur. Ahí ven también unos datos que pone UE 2020, Goal 3%. El año 2000, la Comisión Europea, unida en Lisboa, en la famosa cumbre de Lisboa, famosa para los que seguimos el tema de la innovación, se propuso que para 2020 Europa debía ser la economía más competitiva basada en conocimiento del mundo. Y todos los países europeos se lanzaron a la carrera del 3% de I+D sobre PIB. Ese era el objetivo, Agenda Europea 2020. Solo Alemania, Suiza, Austria, Suecia, Dinamarca o Finlandia están ahí o lo han cruzado. Francia está apretando el acelerador. El Reino Unido acaba de lanzar un gran programa de innovación dotado de unos 300 millones de libras para alcanzar ese reto que debía ser 2020. España continúa alrededor del 1,2%, se tenía que casi triplicar.
su inversión en I+D como país para estar a la altura de lo que se espera de nosotros, de acuerdo a los compromisos que adoptamos en la Cumbre de Lisboa del 2020. Por tanto, tenemos mucho trabajo. Si queremos llegar a donde está ahora Alemania, pues tardaríamos unos 100 años, al ritmo que vamos, unos 200 en llegar a donde está Corea del Sur. Así que, si de esto depende nuestra competitividad, hay que apretar el acelerador ya. Yo he caracterizado en un artículo que publiqué en La Vanguardia la respuesta al coronavirus como las 3 Ds. La disciplina asiática, o sea, cómo los países asiáticos han alineado sus sistemas de innovación para muy rápidamente encontrar soluciones de una forma organizada. La descoordinación europea, cómo todo el mundo ha hecho lo que ha podido sin ponerse de acuerdo en algo que debía ser pues, una unión, la Unión Europea, y el darwinismo norteamericano o anglosajón. Sálvese quien pueda. Lo primero es la economía, en un país en el cual pues, habían ya 40 millones de pobres, Estados Unidos, y ahora se le han sumado de golpe 40 millones más con la crisis, con lo cual pues probablemente lo del el estallido social que están sufriendo ahora lo podíamos prevenir. De hecho, estaba cantado, lo habíamos previsto, que en un país como ese el nivel de estrés que iba a proporcionar el coronavirus pudiera ser que fuera insoportable socialmente. Bien, tenemos que repensar la tecnología, tenemos que inspirarnos en modelos que han funcionado. China hizo público el genoma del coronavirus, lo ven arriba a la izquierda, el 15 de enero, o sea, muy poco después de los primeros casos. Corea del Sur en un mes ya tenía dispositivos de test para toda la población y aplicaciones digitales para traquear dónde estaban las infecciones. Corea del Sur alineó sus clústeres biotecnológico y digital con objetivos concretos, en un mes soluciones. Esto no es menor, porque nosotros tenemos la idea de que solo haciendo investigación lo vamos a solucionar todo. Si aquí se descubre la vacuna, sea en España, sea en los países del sur, pues igual no somos los primeros en vacunarnos si no somos capaces de escalar. No es suficiente con tener la investigación, hay que tener la investigación y la industria para escalar esa posible solución al conjunto de la población. Nos hemos, y luego lo comentaré un poco más, nos hemos olvidado hasta cierto punto de la capacidad productiva. Y esto ahora también se demuestra que es absolutamente necesario. Industrias estratégicas, como por ejemplo las de impresión 3D. La impresión 3D es una tecnología muy versátil, es una tecnología que permite imprimir lo que tú quieras, si tienes el plano y la impresora, obviamente, en un material determinado, desde un juguete hasta un ventilador para una UCI, para solucionar el tema del COVID. Además, a coste marginal cero. Lo que me va a costar cada pieza es prácticamente muy poco, que es el coste del material. Es igual hacer una que 1 millón, o sea, es independiente de la economía de escala, y es igual hacerla aquí que en China. Así que nos convendría que algunas industrias estuvieran concentradas aquí. De ahí un poco la disquisición anterior, ¿no? Decir si hay algunas piezas de conocimiento, algunos ámbitos de conocimiento que son especialmente relevantes. Pues sí, los hay, y la impresión 3D, por ejemplo, nos ha demostrado que era, pues para combatir una pandemia como esta, pues algo necesario y probablemente imprescindible. Tenemos aquí grandes centros de impresión 3D, por ejemplo, en Barcelona pues tenemos una gran empresa, Hewlett Packard, que tiene el centro de decisiones y el centro de investigación de la impresión 3D mundial. Bueno, pues hay que construir clústeres, luego hablaré un poco más de esto, alrededor de este tipo de tecnologías que pueden ser absolutamente críticas, no ya para la competitividad, sino también para la seguridad y la sanidad del futuro. Otra tecnología que se ha demostrado estratégica y que va a ser absolutamente determinante en los próximos años es la inteligencia artificial. Ya he hablado algunas veces de ella, ahora ya empieza a ser conocida, hace 2 o 3 años pues era menos conocida. La inteligencia artificial es una nueva generación de sistemas de información que aprenden de sí mismos. Con lo cual, si tengo un conjunto de datos y tengo un conjunto de outputs, el sistema puede identificar las reglas del juego, puede autoprogramarse. Si yo sigo aportando inputs, el sistema será capaz de predecir cuáles son los outputs. Por ejemplo, aquí ven un TAC de unos pulmones. Probablemente el ojo humano no sea capaz de discernir si aquí hay elementos que indican que esto puede tener un COVID o no, pero un sistema de inteligencia artificial sí, porque ha visto ya muchos antes. El sistema no sabe exactamente por qué, pero identifica patrones que dicen aquí puede haber una muestra de COVID. Les recomiendo este libro, AI Superpowers, que habla de cómo China se está convirtiendo en una gran plataforma de inteligencia artificial. Habla de cómo ya desde hace tiempo, pues todo lo que pasaba en Estados Unidos, pues la emergencia de un Facebook, la emergencia de un Google, la emergencia de un Amazon, era replicado por emprendedores chinos
y era escalado a un mercado que era 4 veces mayor que el de Estados Unidos, con muchos más datos para entrenar esos algoritmos y, por tanto, para hacerlos mucho más eficientes que en Estados Unidos. Bien, esto va a condicionar la geopolítica del futuro. China se está convirtiendo en una gran plataforma tecnológica en sí misma, como he dicho antes, no solo una potencia científica, también está utilizando tecnología práctica para solución de problemas, como en este caso el COVID. También los supercomputadores chinos, con algoritmos avanzados de inteligencia artificial, intentan simular geometrías para encontrar vacunas lo antes posible, y esto, como ven, cada vez va a ser más determinante para la salud y el bienestar de todos nosotros. Para que estas economías y estos sistemas basados en inteligencia artificial funcionen, hace falta grandes aportaciones de datos. Si alguien decía Arabia Saudí dominaba o dominó la era del petróleo porque tenía petróleo, que tenga datos, y en este momento es China, seguramente va a dominar la era de la inteligencia artificial. Datos que van a venir de fábricas, que van a venir de coches conectados, de coches en ruta que nos van a proporcionar información de tráfico, de accidentes, de geografía, etcétera, etcétera, datos médicos, datos de movilidad en ciudades, datos de pagos. Todo esto al final va a alimentar grandes sistemas que van a intentar predecir qué va a pasar, intentar crear capas superiores de inteligencia para mejorar las condiciones de salud, de competitividad, económicas de todos nosotros. Y para que todo ello sea necesario, necesitamos algo que se ha venido a llamar 5G, que es la quinta generación de dispositivos o de comunicaciones móviles, que viene a ser algo así como grandes autopistas de la información. China también es líder en tecnología 5G, y la tecnología 5G tiene además un atributo que la hace especialmente sensible a lo que son los modelos de negocio actualmente dominantes. Por ejemplo, si ustedes quieren coger un taxi de Uber, salen a la calle con su plataforma, sea un Samsung Galaxy o sea un iPhone, van a llamar al taxi a través de una aplicación móvil. A través de un ecosistema móvil, van a llamar al taxi. Esa plataforma va a encriptar esos datos, los va a enviar encriptados y el taxi de Uber les va a venir a buscar. Con tecnología 5G y de acuerdo a los estándares que están emergiendo en China, esto no va a ser exactamente así. Podría ser que saliéramos a la calle y que un conjunto de cámaras nos vieran y dijéramos Uber, y ya te reconocen, reconocimiento facial, y te vienen a buscar el taxi. Ya no hace falta ni que le des datos de pago, porque como saben quién eres, inmediatamente esto se va a cargar a tu tarjeta. Esto cambia muchas cosas, puede cambiar muchas cosas en el juego tecnológico mundial. Primero, puede cambiar los modelos de negocio que existen. Los ecosistemas digitales, las grandes plataformas dominantes, pueden ser absorbidas por lo que es la cañería de datos, que es la tecnología 5G. ¿Quién la tiene esa tecnología? Alguna empresa como Huawei, empresas chinas, son las que están dominando esas tecnologías estratégicas hoy, que no solo son las mejores técnicamente, sino que además por su capacidad de escalado a grandes países, a grandes poblaciones, son las más baratas. Tecnología la mejor y la más barata, esto actualmente ha disparado grandes tensiones geopolíticas con Estados Unidos, que está intentando frenar el despliegue de redes 5G chinas por todo el mundo. De hecho, la guerra comercial que estalló antes del COVID entre China y Estados Unidos, ya en cierto modo se originó en la época de Obama. El presidente Obama prohibió la venta de semiconductores norteamericanos a China, básicamente porque China quería desarrollar grandes computadores, supercomputadores con esa tecnología americana. Y Obama, por un decreto presidencial, lo prohibió. Dijo, no, esto no puede estar en manos de una potencia extranjera porque es muy sensible para nuestra seguridad. China reaccionó inmediatamente poniendo 100.000 millones de dólares en circulación para controlar la física de dispositivos, es decir, para hacer chips electrónicos que hasta ese momento no sabían. Y en pocos años, esto fue en 2012, entre 2012 y 2015 hubo las prohibiciones de Obama, 5 años después China tiene 170 fábricas de semiconductores modernos desplegadas por toda Europa, por toda China. Aquí la pregunta es ¿dónde está Europa y qué hace Europa? Porque en esta tecnología, concretamente, Europa en este momento no es autónoma. Todo esto cambia sustancialmente las reglas del juego internacional y se producen nuevos momentos Sputnik antes del COVID, que ahora serán amplificados por el COVID, ¿no? Hay momentos en la historia de la humanidad en los cuales se producen grandes puntos de inflexión, por ejemplo, el atentado de las Torres Gemelas. Hay historiadores que dicen ahí empezó el siglo XXI. Es un punto de inflexión entre lo que sería el viejo siglo XX y el nuevo siglo XXI, y ahí perdimos nuestra seguridad. La civilización occidental perdió la sensación de seguridad.
Con la crisis financiera de 2008 perdimos la sensación de prosperidad y con el COVID hemos perdido la sensación de sanidad. Las clases medias y las economías occidentales estamos en una cierta zona de turbulencia, de inseguridad, de insatisfacción, de estrés, etc. En diciembre de 2018, en Canadá, se detuvo a esta señora que ven aquí a la derecha, es la vicepresidenta de Huawei, esta compañía que domina la tecnología 5G. Se detuvo a instancias de Estados Unidos acusada de espionaje. Básicamente, ¿por qué? Porque estas redes tecnológicas que se desplegan por todas partes, pues de acuerdo a los analistas norteamericanos, podían transferir esos datos, podían tener puertas traseras que llevaran nuestros datos financieros, nuestros datos personales, de salud, etcétera, etcétera, los llevaran a Beijing, ¿no? También es verdad que antes podían ir a Washington. Pero bueno, el presidente Trump al final pues se puso serio y dijo hay que detener a esta señora, la detuvieron, esto desató una crisis tecnológica y comercial con aranceles por las dos partes y ahí, podríamos decir, empieza una nueva era, un nuevo siglo XXII. Si quieren, alguien dice el siglo XXI duró desde las Torres Gemelas a la detención de la vicepresidenta de Huawei y ahora ya estamos inmersos en otra era, en un potencial siglo XXII. Lo que va a emerger de la crisis del COVID es una aceleración de esta fractura entre dos grandes potencias, China y Estados Unidos, que van a competir por tecnologías estratégicas, de las cuales va a depender, como digo, nuestra seguridad, nuestra economía, nuestra salud. Más allá que nuestra competitividad, va a depender básicamente todo de ellas. Y probablemente se dibuje un escenario fracturado, con dos superpotencias en competencia abierta, como cuando la Unión Soviética y Estados Unidos, con dos economías digitales, con dos internets, quizá impermeables entre ellas, con dos clouds, con dos 5Gs y con dos sistemas científicos. Y esto es muy sensible y muy importante, porque hasta ahora funcionábamos en estándares de ciencia abierta, es decir, un investigador español o italiano o francés o americano publicaba sus descubrimientos y toda la comunidad científica podía informarse, analizarlos y contribuir después construyendo sobre ellos. Ahora no está tan claro que Estados Unidos, un avance en semiconductores, en inteligencia artificial, en tecnología 5G, lo abran y lo hagan público a todo el mundo. No está tan claro. La innovación abierta puede empezar a desvanecerse y que lo pueda ver, por ejemplo, una mirada china, o al revés, que un investigador chino haga un descubrimiento sustancial en una tecnología que puede ser estratégica y lo pueda ver un norteamericano. Bueno, todo esto empieza a estar fracturado y resquebrajado. Y aquí la pregunta, y viendo esta diapo, pues deberíamos estar preocupados es ¿y dónde está Europa en este juego? Entre dos grandes potencias, un mundo polarizado, bipolarizado nuevamente, compitiendo abiertamente en ciencia y tecnología. Bueno, pues habrá que repensar Europa. Y no estamos tan mal. Yo diría, podríamos ser optimistas porque tenemos las bases creadas. Es verdad que durante la crisis del COVID pues hemos dado una cierta pena, ¿no? Cuando Italia lanza el SOS, a principios de marzo, pues todos los países europeos cierran fronteras, embargan exportaciones médicas, intentan controlar los dispositivos médicos que ellos tenían y quien realmente ayuda, o el primero que ayuda a Italia es precisamente China. Ahí asume un rol que históricamente durante el último siglo ha asumido Estados Unidos, socorrer a los países europeos. Italia empieza a mirar hacia China, como, digamos, el último eslabón de ese gran cinturón que es la nueva ruta de la seda, que China está desarrollando para conectar sus productos con el centro de Europa. Italia podría ser la puerta de entrada de productos chinos a Europa. Italia ya está claramente mirando a China, dada la reacción que hemos tenido tanto europeos como norteamericanos. Pero si miramos cómo estamos en Europa, pues no estamos tan mal. Realmente los países, como hemos visto antes en la gráfica de competitividad, los países de órbita germánica, pues a nivel de innovación y tecnología están francamente bien. El ranking Bloomberg, que es de los más importantes del mundo en la categorización de países por su nivel de innovación, dice que Alemania es el número 1. Cuando me piden a veces, ¿dónde irías para ver un sistema de innovación sano que funcione y tal? Pues yo diría, ves a Alemania, ves a Múnich o ves a Stuttgart, ves al sur de Alemania. Silicon Valley nos queda un poco lejos por otras connotaciones. Alemania es un país que tecnológicamente está funcionando bien, con un tipo de tecnología muy transversal, está tecnificando todo el conjunto de su industria. Mientras que en Estados Unidos habitualmente se ha tecnificado un segmento de muy alta tecnología relacionado con defensa y cosas similares, de donde, si quieren, en temas de electrónica que pueden estar traccionados por la industria de defensa, en temas de electrónica podrían salir pues, startups pues, como Google, como Apple, como Facebook, que son traccionadas, son proyectadas
a la estratosfera por mercados financieros muy rápidos. En Alemania se piensa más a medio y largo plazo, el perfil de empresa es más familiar, más pequeña, mediana empresa, más parecido al nuestro, pero Bloomberg dice que es el mejor país del mundo en temas de innovación. Y no solo Alemania, en los 10 primeros posiciones pues está Finlandia, está Dinamarca, está Suecia, está Suiza, está ya Francia. Europa no está tan mal. Ahora, si hay una fractura entre dos mundos, este-oeste, entre China y Estados Unidos, hay otra gran fractura entre sur y norte, europeo. Un norte que está impregnado de industria 4.0, de industria digitalizada, de industria conectada a centros de conocimiento, y un sur pues que casi es un desierto tecnológico, todavía. Aquí ven, esto lo publica la Unión Europea cada año, es el European Scoreboard en innovación. En verde oscuro, las zonas industrialmente más sofisticadas, más competitivas de Europa y más innovadoras. En verde claro, los segundos niveles, lo que serían regiones, zonas pues tecnificadas. En amarillo y en rojo, pues zonas que están mal o que ya están casi en la UCI a nivel de tecnología. Fíjense en Portugal, Portugal está emergiendo en verde. Justo la semana pasada, Portugal era considerado un país con un nivel de innovación muy alto por la Unión Europea, un strong innovator de acuerdo con la calificación de la Unión Europea. Y los países del norte, los países de órbita germánica y también Francia y también el Reino Unido, pues están siguiendo modelos de cuarta revolución industrial, de economía conectada, de fábricas digitalizadas, de fábricas flexibles, de fábricas impregnadas en Internet de las cosas, en 3D printing, en inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Y todo ello, pues al final está, digamos, sustentado por sólidas políticas que quieren crear economías y países competitivos. Por tanto, piensen en esas dos fracturas, fractura este-oeste, China-Estados Unidos, segunda fractura norte-sur, especialmente en Europa. La convergencia europea, aunque hablamos mucho de convergencia financiera y de rescate financiero, es realmente una necesidad de convergencia productiva. Los sistemas económicos del norte y del sur de Europa, en términos productivos, son claramente diferentes. Tendremos que pensar también la globalización en su conjunto, la globalización que hasta ahora ha sido gobernada básicamente por razones de coste. La globalización que podía ser un proceso que de forma desatada pues, se dispara con la caída del muro de Berlín en 1989, pues básicamente se regía por ecuaciones de mercado basada en precio. En cierto modo, pues una corriente economicista pues, muy potente, intelectualmente muy sólida, pues en cierto modo lo que nos viene a decir es que si un producto se produce de forma más eficiente en otro país, lo mejor es que se vaya a ese país. De hecho, esto nace con David Ricardo, un economista del siglo XIX, que sienta las bases del comercio internacional, que dice, si tú quieres fabricar textiles, ven a Londres a hacerlo, si quieres producir caña de azúcar, mejor que lo hagas en las Antillas. Los dos conseguiremos hacerlo de forma muy eficiente y lo mejor es que intercambiemos los productos. Porque si yo en Londres intento hacer caña de azúcar y tú en las Antillas haces textil, seremos completamente ineficientes. Michael Porter, profesor de Harvard, el que ven a la derecha, que es el padre del concepto moderno de estrategia en escuelas de negocio y también padre del concepto de clúster o de concentración de empresas especializadas en un territorio, refuerza esta idea de ventaja comparativa. Lo mejor es que puedes hacer es producir cosas diferentes en diferentes países de acuerdo a sus contextos. Pero están pasando muchas cosas y probablemente esta idea hasta cierto punto se revierta. Lo primero que pasa es que los costes en Asia están aumentando, ¿verdad? Esa idea de producir todo en China, que puede ser la gran fábrica del mundo, pues ya no es así. China lo que va a ser es el gran laboratorio, el gran centro tecnológico del mundo. En segundo lugar, cuando las industrias se automatizan y cada vez están más automatizadas, son más independientes de la geografía. Una fábrica robotizada podría estar aquí, en Estados Unidos, o en un país, digamos, de menores costes salariales, porque no depende tanto de la mano de obra. En tercer lugar, si queremos hacer productos de alto valor añadido, productos innovadores, esos productos tienen precios elevados o se venden a mejores precios, por tanto el coste de transporte no es tan relevante sobre el precio final. Si hacemos iPhones, por ejemplo, yo podría cargar un avión entero de iPhones, imagínense 100.000 iPhones en un avión, cada uno de los cuales se vende a 1.000 euros, por tanto, fletar ese avión pues tampoco sería tan caro para transportar esos iPhones que podrían hacerse centralizadamente en un lugar y exportarse a todo el mundo. Bien, con todo ello, si además le sumamos la constatación de industrias estratégicas, de que un país pues, sería bueno que tuviera masa crítica en impresión 3D, masa crítica en textiles avanzados, masa crítica en dispositivos médicos. ¿Cómo hemos encontrado a faltar todo ello durante la crisis del COVID? Si sumamos todo esto,
lo que es posible que pase es que haya un reshoring, es que haya una reconcentración de actividades productivas a economías avanzadas. De hecho, esto ya estaba pasando, como digo, pues el COVID lo acelere. Aquí ven los clústeres más importantes del mundo en términos de capacidad innovadora e inventiva. Los que tienen más masa crítica, pues el primero es Tokio Yokohama, que, para que tengan una idea, lo ven aquí, está publicando alrededor de 150.000 patentes por año y 150.000 publicaciones científicas. Comparativamente, un área económica como Barcelona o Madrid está patentando alrededor de 3.000 patentes por año. Con lo cual, la masa crítica de estos clústeres pues es estratosférica. A estos clústeres se les va acercando cada vez más capacidad productiva, porque para una fábrica que esté cerca de un centro de conocimiento, pues esa fábrica es más eficiente en el desarrollo de productos, es más innovadora porque los ciclos de innovación se aceleran por la proximidad y el contacto cara a cara entre, digamos, ingenieros de fábrica y gente del mundo de la investigación. Bien, el primero es Tokio Yokohama, el segundo es Shenzhen. No había nada en Shenzhen hace 20 años. Fíjense que esto puede pasar muy rápido y se constata ahora que la creación de superclústers es un fenómeno muy rápido si haces las políticas correctas. Corea del Sur era más pobre que Nigeria en 1960 y en poco tiempo, relativamente, con políticas muy acertadas en ciencia y tecnología, se han situado en la élite mundial, ¿no? Seúl es el tercero, Beijing es el cuarto, no había nada en Beijing hace 20 años, y el quinto es California, el Silicon Valley, con lo cual vemos la emergencia, de hecho, de 10 superclústeres asiáticos y la pérdida de fuerza del sistema de innovación americano. Tendremos que repensar la globalización y tenemos que repensar el rol de los Estados. Es evidente que la crisis del COVID no la va a solucionar el mercado. Como era evidente que si toda la cadena agroalimentaria de un país, el mercado decidía ponerla en el país de al lado, pues el primer país corría un peligro, aunque fuera más eficiente. Básicamente, ¿por qué? Porque alguien arbitrariamente puede cerrar fronteras. Pues igualmente el COVID no lo va a solucionar el mercado solo, van a ser los esfuerzos cooperativos público-privados entre estados que van a invertir porque estratégicamente es interesante, es importantísimo descubrir la vacuna del COVID lo antes posible, pero esto ya estaba pasando antes. Habían estados, habían países en los cuales pues ya pasaban cosas que en el sur de Europa, o en Europa en general, pero especialmente en el sur, pensábamos que no estaban pasando, ¿no? Aquí ven a Mariana Mazzucato, que es la autora de un libro que creó Escuela en 2013, El Estado Emprendedor. Mazzucato parece que dice: europeos, ¿cómo nos dais cuenta? Porque mientras estábamos totalmente convencidos de que la globalización sin interferencias, el libre mercado completo, era el mejor modelo económico posible, y eso es lo que parecía que hacía Estados Unidos, pues resulta que no. Mazzucato dice: pero que no veíais que Estados Unidos lanzaba cohetes a la Luna. Cohetes que traccionaban toda la industria tecnológica. Las misiones espaciales traccionan el conjunto de la industria tecnológica, y hoy se entiende, o entendemos, pues que Apple, Google, Microsoft, Tesla, etcétera, en cierto modo, son desbordamientos de conocimiento de grandes misiones sponsorizadas por los estados, en este caso por Estados Unidos. Cuando se lanza un cohete a la Luna o a Marte, una misión espacial, pues no puedes ir a la Luna en tejanos. Por la otra, tienes que desarrollar una parte de la industria textil muy sofisticada. O no puedes ir a la Luna con un bocadillo, con lo cual pues parte del sector de alimentación se ve traccionado. O tendrás que tener pues muy claras las respuestas inmunológicas de alguien en la Luna, con lo cual el sistema inmunológico tendría que ser bien estudiado. Así que esto es una gran excusa para situar a un país en la élite científico y tecnológica, las misiones. Mazzucato nos decía: europeos, ¿no lo veíais que en Estados Unidos estaba pasando esto? Estados Unidos decía que no hacía política industrial, pero la estaba haciendo. Como China, pues no es que no lo diga, China lo hace de una forma absolutamente discrecional, y no es una empresa china, Huawei, o no son empresas chinas las que entran en el mercado internacional, es el Sistema Nacional Chino de Innovación el que entra en el mercado internacional, el que entra a competir contra nosotros. Mazzucato, esta economista, incluso lo demostró con el iPhone, dijo: pero no lo veíais que incluso el iPhone, que nos habían dicho que es pues el producto de un emprendedor, obviamente lo es, de un genio creativo como Steve Jobs, obviamente lo es, pero que es básicamente el resultado de grandes ideas emergentes dentro de una corporación como Apple, pues dice: no, resulta que hay 12 tecnologías críticas dentro del iPhone que se han hecho en cooperación público-privada y que resultan pues de fondos públicos que básicamente han ido a soportar investigación estratégica en un país como Estados Unidos.
parte del iPhone, por ejemplo, sale de DARPA. Recuerden el momento Sputnik inicial. DARPA es una de las agencias que Estados Unidos crea para responder al liderazgo soviético en ciencia y tecnología. En DARPA crea Internet, crea el GPS, crea los microprocesadores y de ahí toda la industria tecnológica actual tal como la conocemos. El COVID acelera este liderazgo tecnológico. Fíjense, en una época de devastación, en una época en la cual parece que todo el mundo está hundido, pues la industria tecnológica sale claramente reforzada. Nos hemos digitalizado la carrera, como todos hemos percibido. Todos ahora trabajamos con Zoom, trabajamos en remoto, con Teams, y sabemos que esto de un modo u otro llegará para quedarse, quizá no al 100%, pero en una proporción, yo diría, bastante elevada. Pues fíjense, en el último año Apple ha ganado el 87%, el 80% en bolsa, Microsoft el 50,1%, Amazon el 49%, Alphabet el 31%, es decir, la industria tecnológica es una de las grandes ganadoras de esta crisis. Hay un analista norteamericano que dice algo muy interesante, que dice, agregar datos es agregar poder. Dice, y hoy solo agregan datos la industria tecnológica que ven aquí, pues las grandes corporaciones norteamericanas o los estados totalitarios. En este caso, por ejemplo, China. Y efectivamente, nuevamente, Europa se está quedando atrás. No agregamos datos. Los datos de los europeos están en manos de corporaciones tecnológicas americanas. Es verdad que el nuevo Ejecutivo Europeo pues, se estaba poniendo las pilas. Justo antes del COVID pues, entró un nuevo Ejecutivo con un comisionado de Ciencia, Tecnología, Industria y Digitalización, Thierry Breton, que es una persona que viene del mundo de la industria tecnológica y que estaba muy preocupado por estas cosas. Pero lo cierto es que Europa debería plantearse de una forma muy rápida crear estructuras democráticas de datos, tener todos nuestros datos y utilizarlos para crear capas superiores de inteligencia que sirvan para prevenir problemas o, en todo caso, para solventar crisis como las del COVID. Está bien que Google y Apple se unan para hacer sistemas de tracking, pero estaría mejor, seguramente, que nuestros sistemas de protección de salud tuvieran nuestros datos de forma organizada y lo hicieran en el marco de estructuras democráticas y en el marco pues, del gobierno de la Unión Europea. Y acabando, algunas de las cosas que se han puesto de moda durante este tiempo es, por ejemplo, la necesidad de una renta básica universal. Imagínense pues, que todo ciudadano europeo, por el hecho de ser europeo, tuviera derecho a, pongamos, 800 euros en cash cada mes, todos por el simple hecho de ser europeos. Pues esta es una vieja idea que viene desde el Renacimiento, que estaba ya claramente en boga en los cenáculos del mundo de la tecnología. Básicamente, ¿por qué? Porque el mundo está creando riqueza tecnológica y esta riqueza no se está distribuyendo seguramente de una forma oportuna, ahora lo comentaré. Durante la crisis del COVID, pues todo el mundo habló qué tal si tuviéramos pues todos una renta básica universal coyuntural, al menos para pasar el estrés de estos meses en los cuales mucha gente estará sin cobrar. El consenso de los economistas es que esto hubiera sido netamente positivo. Seguramente de forma coyuntural se hubiera podido sostener. El problema es que estructuralmente, pues seguramente igual es necesario en el medio y largo plazo. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Recuerden el darwinismo que he comentado antes, el nivel de desigualdad es muy elevado, 40 millones de pobres antes de la crisis, 40 millones más sumados durante la crisis, estallidos sociales. Bien, en un país que crea riqueza tecnológica y que acumula grandes corporaciones que crean riqueza creciente. Incluso gente proveniente de estas corporaciones como Elon Musk o como Zuckerberg o Stephen Hawking, el científico que murió hace unos años, o Bill Gates, dicen, oye, pues igual sí que sería necesario, dado que estamos creando riqueza como nunca antes, pero los nuevos modelos de economía digital no distribuyen esa riqueza, como sí que lo hacían los modelos de economía industrial, que generaban puestos de trabajo sólidos, estables, en el largo plazo, que al final sostenían democracias, pues igual sí que sería oportuno en algún momento plantearnos si una renta básica universal tendría sentido o no. Yo tuve la oportunidad de hacer un estudio hace unos años sobre el tema. Mi conclusión es que ahora es imposible en cualquier economía, pero que si queremos sustentar el capitalismo probablemente sea imprescindible en el medio o en el largo plazo con los niveles de automatización que previsiblemente van a llegar con la llegada de nuevas tecnologías. Simplemente, si las personas de una forma creciente son expulsadas de los mercados de trabajo, esto dará lugar pues, a insatisfacción social, a precariedad, a populismo, a posibles estallidos sociales, etcétera, etcétera, en un mundo que curiosamente tecnológicamente podría sustentar la creación de riqueza permanente hasta unos ciertos niveles de abundancia. Y acabando,
Yo creo que esta crisis ha sido una crisis de talento organizativo. No ha sido una crisis como las anteriores. No ha sido producida por una escasez de materias primas como la crisis del petróleo. No ha sido una crisis financiera como la de 2008. No ha sido una crisis de deuda. No ha sido una crisis de talento. No, hay talento para resolver problemas. No ha sido una crisis tecnológica. Hay tecnología en abundancia, como hemos visto. Ha sido una crisis asimétrica en la cual diferentes sociedades han sido capaces de organizarse mejor que otras y mucho más rápidamente, como has visto, por ejemplo, en el caso de Corea del Sur versus Italia o España inicialmente o ahora Estados Unidos. Seguramente es una crisis de talento organizativo y una crisis de liderazgo. Encontramos a faltar los Churchill, los Kennedy, las grandes palabras, las visiones inspiradoras, especialmente también relacionadas con la tecnología. Kennedy, en uno de los discursos más famosos de la historia, especialmente de la historia de la tecnología, pues dijo en 1962, un año antes de que le mataran, vamos a llegar a la Luna, antes de que acabe la década. ¿Por qué? Porque es muy complicado, porque es muy difícil, porque es un gran reto. Justo por eso vamos a llegar. Y además con eso vamos a traccionar emocionalmente y tecnológicamente a todo el país. Bueno, encontramos a faltar liderazgos de este tipo y seguramente tenemos que revisar nuestros sistemas de generación de liderazgos. Ya concluyo, seamos optimistas. Hay otros economistas que con perspectiva histórica, como John Stuart Mill, 1848, nos decían: un enemigo deja devastado un país por el fuego y por la espada, lo destruye todo, se lo lleva todo. Nos quedamos prácticamente sin nada de la riqueza que había. Todos los habitantes están arruinados. Sin embargo, en muy poco tiempo después, todo vuelve a ser como antes. Muchísimas gracias y yo con esto concluyo, creo que más o menos on time. Está bien, muchas gracias como siempre, muy claro, muy diagnóstico, qué nos ha pasado y qué nos viene, ¿no? Tenemos algunas preguntas y hay 5 minutos todavía de tiempo, pero como siempre yo creo que han quedado muy claro muchas cosas, ¿no? Y te lo agradecemos. Nos pedían un poco, con todo este diagnóstico ha quedado claro que hay una lucha entre China y Estados Unidos y Europa está en el medio. Nos has dado alguna pincelada, pero la idea es si nos podrías aterrizar en España cómo estamos y qué podemos hacer, porque es verdad que a veces pensamos que sí que tenemos buen talento, que hay buenos investigadores, pero cómo podemos pues eso, aplicarlo y qué papel juega España en Europa y en todo esto, ¿no? Bueno, yo creo que España ha sido un país muy ingenuo, justo en lo que hemos comentado durante la charla, ¿no? Estados Unidos, Mariana Mazzucato dice, para ser como los líderes hay que hacer lo que hacen los líderes, no lo que dicen que hacen. Estados Unidos, en cierto modo, justificaba, explicaba, decía, propagaba un cierto nivel de teoría económica de no intervencionismo. Es decir, no, si nosotros no hacemos nada, lo mejor que puede pasar es que los mercados se autoajusten y es lo que genera máxima prosperidad para todos. Y esto se demuestra con ecuaciones matemáticas y es digamos, la base de gran parte de la economía moderna, ¿no? Mientras los economistas americanos hacían eso, los ingenieros americanos estaban traccionando fuertemente una parte de su economía, hacían política industrial. Nosotros no la hemos hecho, Europa en general no la ha hecho en los últimos 70 años, pensando pues, que Estados Unidos no la hacía y que íbamos todos a converger hacia ese estándar de, pues, digamos, de completa economía de mercado. Pero de repente aparece China, que de forma decidida y clara hace una política industrial muy agresiva. Estados Unidos reacciona haciendo más política industrial, política tecnológica, más agresiva todavía. Y Europa está descolocada. Lo cierto es que el norte de Europa sí que había hecho cosas, y ahí está el modelo alemán y germánico. Básicamente había conectado sus centros de investigación con sus empresas, había creado cadenas de valor de conocimiento muy efectivas y había tecnificado transversalmente su industria, y España no. España había hecho políticas muy débiles en términos industriales y basadas en paradigmas que ahora se demuestran, yo no diría incorrectos, pero probablemente ineficientes. El primero es: lo mejor que puedes hacer es no hacer nada, o la mejor política industrial es la que no existe. El segundo es, si hacemos I+D, lo hacemos en las universidades y esto ya se transferirá hacia el mercado, porque el mercado lo mejor es que actúe solo sin tocarlo, ¿no? Bueno, nos hemos dado cuenta de nuestra total ingenuidad. ¿Qué podemos hacer? Exportamos talento y exportamos conocimiento. Realmente somos un país que ha creado las bases, pero hay que hacer que estas bases se conviertan en crecimiento económico. Lo que habría que hacer es políticas tecnológicas e industriales algo más decididas y algo más dotadas, digamos, económicamente, y no es difícil. Y orientadas a lo que la economía necesita, ¿no? No a la investigación solo por investigar, ¿no? Efectivamente, habría que priorizar, habría que concentrar masa crítica en algunos campos de especial relevancia, pero os daré un par de datos.
España, la economía española invierte en I+D cada año unos 15.000 millones de euros, el conjunto de la economía española. Tendríamos que triplicar esa inversión para ser como Alemania, ¿eh? Tenemos que llegar a los 45.000. Entre los 15 y los 45.000, pues hay unos 30.000 de desequilibrio, más o menos. 30.000 millones de euros movilizados en una economía, pues no son tanto, en una economía que es de más de 1 billón, para unos presupuestos generales del Estado que son de 400.000 millones, pues movilizar 30.000 tampoco es tanto, especialmente con instrumentos, por ejemplo, con 10.000 millones, de tal manera que para cada euro público, como tú decías, se movilicen 2 de privado, o sea, el proyecto tenga interés privado y hay un efecto multiplicador. 10.000 millones públicos podrían situarnos al nivel de Alemania. El rescate de la banca fueron 60.000. Es decir, no es un tema de números, no es un tema de grandes esfuerzos porque las bases están creadas, es un esfuerzo incremental. Sí, sin embargo, y relacionado con esto, se habla de ICOs para sobrevivir, pero ahora sería el momento de poner ICOs para subvencionar la innovación, ¿no? Para ayudar a que nos competamos en los grandes campeones, ¿no? Efectivamente. Pero no se habla en ningún lado, ¿no? No se habla. Lo que hizo Alemania durante la anterior crisis, el modelo Industria 4.0 surge de una comisión de trabajo auspiciada por Angela Merkel. La estrategia de alta tecnología alemana surgió en el marco de la anterior crisis. Y Merkel, que fue la campeona mundial de la austeridad, nos dijo recortadlo todo lo que sea ineficiente, vino a decir. Ella lo recortó todo excepto I+D y educación. Incluso hizo políticas contracíclicas. Ahora el Reino Unido, justo ayer, lanzó un programa de 3.000 millones de libras para hacer políticas contracíclicas y situar su industria al máximo nivel de competitividad preparando la salida de la crisis. Es el momento, ahora o nunca. Y luego, viendo todo lo que comentas, China al final, con su sistema no democrático, que eso es evidente, ha conseguido un reto tecnológico y que los ciudadanos de alguna forma están dispuestos a no tener esa democracia a cambio de ese bienestar. Sin embargo, en Europa y España seguimos anestesiados, creemos que el Estado nos lo solucione todo, pero los recursos están agotando, ¿no? No sé si esta visión es acertada o no, y por ahondar en un tema concreto, has hablado de datos e inteligencia artificial, sí. Pero con la GRPD, la regulación que tenemos, ¿cómo podemos acceder a eso? Y parece que vamos contra los principios que tenemos democráticos. O sea, la pregunta sería, ¿cómo vamos con la democracia a poder acometer los retos que has vislumbrado en este mundo polarizado americano y chino, ¿no? Sí, yo creo que ahí, pues quizá democráticamente nos vamos a debilitar de una forma controlada. Es decir, yo creo que sería bueno, sería necesario que los ciudadanos europeos, igual que damos nuestros datos alegremente a un Google, a un Facebook o a un Amazon, los diéramos a nuestras administraciones democráticas. Quizá para ello hay que cambiar algunas reglas, quizá. Pero esto va a pasar o nos vamos a quedar claramente por detrás. China no tiene problemas en coger datos, con esos datos entrena algoritmos que les hacen mucho más potentes que a nosotros en cualquier tipo de, por ejemplo, prevención de enfermedades. Bueno, va a ser necesario sí o sí. Cuando tú hablas con estudiantes chinos, pues ellos están de acuerdo con la acción de su gobierno porque les aporta prosperidad. Ellos seguramente no han probado las libertades que tenemos en Europa. Por tanto, bueno, va a ser un diálogo muy complicado y nos vamos a tener que adaptar. Pero yo creo que una propuesta estratégica de política de datos europea es absolutamente imprescindible muy rápidamente. Y una política de activación de la I+D en el sur de Europa es imprescindible ahora o nunca. Si no, nos van a expulsar de Europa, porque el problema no es financiero. Es un problema de, ni siquiera para mí de deuda. Es un problema de activos productivos. Nuestro modelo de negocio está agotado. Hay que renovarlo. Y el mercado ya lo tienen, con lo que eso va a seguir, ¿no? Efectivamente. Es el modelo que también ha hecho China, nos invade con sus productos y luego ya lo tiene el mercado, ya nadie va a expulsar a China. Efectivamente. Entonces ahí has dado una parte final que no quiero dejar de, y también nos han preguntado, en la crisis de liderazgo. ¿Qué hacer para superar esa crisis de liderazgo con todo el panorama que tenemos político, tanto nacional como a futuro, ¿no? De mayor enfrentamiento, ¿qué podemos hacer desde los ciudadanos para superar esa crisis de liderazgo, ¿no? Yo creo que es una época, no tenemos nada que hacer, vamos. Yo creo que es una época de liderazgos individuales, de liderazgos bottom-up. Al final, esto o se resuelve desde las instituciones como los colegios profesionales, las universidades, las escuelas de negocio, o lo resolvemos los ciudadanos como sociedad civil o no lo resolvemos. Y pasa en todo el mundo, en todas las economías sustentadas en sistemas democráticos.
Claro, es una especie de círculo vicioso, ¿no? O sea, cuando las clases medias se están deshaciendo, ¿eh? Eso es un dato. Se está generando desigualdad. Cuando la gente se desespera, tiende a votar opciones populistas, soluciones rápidas, soluciones mágicas, soluciones no sustentadas más que en el carisma de alguien que te puede engañar, y eso está pasando en todo el mundo. El único país que planifica en el medio y largo plazo es China, y China tiene un sistema de liderazgo bastante sólido, ¿no? Xi Jinping dicen que es de los mejores o el mejor estadista mundial a nivel de preparación, etcétera, etcétera, hoy. Estamos viendo cómo los liderazgos se disuelven, cómo los temas de debate nos cansan a todos, cómo no nos creemos ya a nuestras instituciones políticas, pues colegios profesionales, universidades, escuelas de negocio, tenemos trabajo. O sale de nosotros... Hay que comprometerse, ¿no? Exacto, porque también hay que comprometerse. La sociedad europea y la democracia nos ha llevado a que cada uno cuida su zona, Exacto. que no le toquen lo suyo y nadie ve la visión a medio y largo plazo, ¿no? Exacto. Yo ya para terminar, por cumplir con el tiempo, pero siendo, pues agradeciéndote todo lo que nos has dejado. A vosotros. No me gustaría irnos, sino aquí estamos, el colectivo de profesionales del mundo de la auditoría, del mundo financiero, del mundo económico, de las empresas. ¿Qué podemos hacer por la innovación? ¿Cómo podemos ayudar? Desde nuestro pequeño despacho de 20 abogados hasta los despachos de 4.000 o el que sea, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar desde la profesión y en la innovación? ¿Qué deberíamos hacer esas pequeñas pymes y empresas y que formamos parte de este colectivo? Yo creo varias cosas. Primero, creo que el cambio tecnológico y la innovación os va a afectar, como a cualquier otro colectivo. O sea, yo creo que nadie se va a escapar de un cambio tecnológico muy rápido y muy potente que no sabemos exactamente a dónde nos está llevando, pero que estamos saltando de paradigma, de un viejo paradigma a otro. Dicho esto, por donde hay que prepararse. Segundo, no hay que tener miedo. Yo siempre digo cuando me preguntan, oye, pero nos van a sustituir los robots, tal, y al final, fijaros, es una cosa muy sencilla pero muy rápida de entender. O sea, una máquina no tiene miedo. Una máquina podría tomar una decisión de despedir a 10.000 personas de una empresa inmediatamente y nunca se arrepentiría de ello, porque no tendría miedo. Quien realmente tiene miedo porque tiene responsabilidades económicas, sociales, personales, penales, son las personas. Por tanto, una máquina nos ayuda a tomar decisiones, pero la responsabilidad siempre será de las personas. Es decir, tendremos máquinas que nos darán predicciones más certeras o no las creeremos, pero al final quien firma, si queréis, va a ser un responsable humano. Por tanto, al final lo que vamos a ver es que esas máquinas nos van a ayudar en nuestra toma de decisiones. Una máquina no podrá firmar y eso, alguien que viene del mundo de la tecnología como yo, al menos en los próximos 30 o 40 años, no lo ve posible. Como no tiene miedo, no tendrá responsabilidades, no tendrá miedo a tener responsabilidades y al final siempre habrá alguien que tomará la última decisión, que será un humano. Eso es lo segundo. Y lo tercero, justo hoy, esta mañana, hablaba con un emprendedor israelí y me decía textualmente, me decía, mira, cuando hablábamos de todo esto, de por qué no despertamos en innovación, me decía, mira, en Israel el 70% de los fondos de las startups deep tech, es decir, el chico que sale de la universidad con un doctorado en ciberseguridad o con un doctorado en nuevos materiales y tiene una idea de negocio y no tiene un duro, pues el Estado le proporciona el 70% de los fondos a gente muy preparada, de mucho talento y con mucho potencial, por motivos estratégicos. Si fracasa lo perdemos y si gana, pues vamos a compartir los beneficios de una manera u otra. Pero el Estado apoya esas startups, deep tech, con un 70%. Dice, nos han venido a ver de España, de Italia, de muchos países, muchísima gente para ver nuestro modelo, el famoso Startup Nation. Dice, esto o no lo escuchan o no lo quieren escuchar, el apoyo del Estado. Dice, no es que todos seamos emprendedores, que es verdad, hay mucho emprendimiento, pero hay sectores estratégicos, proyectos estratégicos que son claramente apoyados por el Estado. Por tanto, tercer consejo, hay que reclamarlos. No podremos reclamar un estado del bienestar si no reclamamos unas inversiones previas en I+D. Por tanto, vamos a ser descuidados si de aquí a un tiempo queremos salud, queremos sanidad y dicen, no la tenemos. Claro, es que no hemos reclamado las inversiones para hacerlas posible. Está claro, pues yo creo que hasta aquí hemos llegado. Espero y seguro que ha sido de mucho interés y agradeciendo, pues sigue el fórum y aprovechamos el símbolo post-COVID, nos saludamos y te doy las gracias, Xavi, Gracias a vosotros. de esta sesión y muchas gracias. Muchas gracias.